Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, bienvenidos a este tema que vamos a presentar a continuación, que se llama El grito de la liberación. Saben ustedes que hay un famoso cuadro surrealista de ese estilo más bien germánico, creo que era un retratista, un pintor alemán, que es el famoso grito, ¿no? Que está el hombre así, ¿verdad? Bueno, no es un hombre ni siquiera, es ahí como una especie de vigilante que está así, ¿no? Como si fuera un ángel caído gritando así de la angustia, ¿verdad? Y tenemos que aparte de eso reflejado en el arte, que es un grito grotesco, ¿verdad? Que quizá tenga la misma raíz, grotesco que grito, ¿verdad? Entonces es un gesto grotesco el que tiene ese caído por medio de ese grito. Tanto es así que ha formado parte de lo que es el arte moderno, ese cuadro, ¿verdad? No recuerdo ahora mismo el pintor, pero es emblemático, ¿verdad? Porque refleja tal angustia que ha calado entre la gente que se mueve en pujas de dinero, en subastas de dinero por cuadros y le gusta el arte, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que refleja el arte, que es el famoso cuadro del grito angustioso, ¿verdad? Angustioso, y que refleja cómo mucha gente está gritando hoy en día, ¿verdad? Porque están ahí, pues con el rostro ya haciéndose jugo de rostro, prácticamente, ¿verdad? Aplastándoselo, ¿verdad? Haciendo jugo de rostro de la angustia, y esto se refleja no solamente en el arte, sino que también se refleja en lo que son las películas de miedo, porque en las películas de miedo se da mucho también el grito, sobre todo el grito femenino. Ahora, los muchachitos saben que ver una película de miedo delante de una mujer era un sinónimo de ganancia, porque la mujer se ponía, digamos, a ser carne de cañón para ser asistida en el miedo. Entonces la mujer gritaba y echaba mano de lo primero que tuviera, y entonces se volvía y se giraba hacia el hombre que estaba ahí esperando, ¿verdad? Bueno, pues eso es un grito, son gritos en el arte y en el mundo que se mueve en las películas de miedo, un grito que también coincide en que descarga contención, descarga adrenalina, pero no es un grito de liberación, es un grito, son gritos que te pueden llevar todavía a más esclavitud si no lo ves bien, ¿verdad? Si no lo ves como tienes que verlo, y si te vuelves, al final, si las mujeres que pasaban miedo en las películas de miedo se volvían hacia hombres, que luego cuando llegó la pandemia las mandaban a ellas a comprar y ellos no salían de casa, pues dime tú a mí qué respaldo les daban, ¿verdad? ¿Qué respaldo le daban para vencer el miedo a la mujer, ¿no? En definitiva, son gritos que no son de liberación, pero había que referir en la antesala de este mensaje, porque sí vamos a estar viendo un grito que sí es de liberación, ¿verdad? Y antes me gustaría empezar con una alabanza, ¿verdad? De una bella familia, y vamos a empezar con esta alabanza. Espero que la escuchen bien. Ahí va. Ahí está. A él esperamos, aleluya, a Yahweh Sebaot, aleluya, al que vendrá por su pueblo, al que reunirá, aleluya, al escuchar el sonido de los truenos, del tocar de shofar, de El Shaddai, aleluya, el grito del Shaddai, bendito sea su nombre. Ahí les va. Bendito sea su nombre, aleluya, bendito sea su nombre, bendito. Estamos escuchando en este tiempo, mis hermanos, el grito. Estamos escuchando de que Yahweh está hablando, pero se interpone una pared de aquellos que quieren desobediencia y no quieren obediencia a la Torah de Yahweh. Aquellos que quieren acomodar los mandamientos y omitir todo, pero no. El Shaddai está sonando. Aleluya. Los escuchas. Truenos a distancia lo escucha,
ese león de Judá. Todo suena cuando habla, si estamos frente a él. La victoria nuestra es con el grito de Shaddai. Enemigos a vencer con el fuego en su mirar. Libertad en el habrá, pues el tiempo aquí está. Hoy escucha el grito de Shaddai. Los escuchas, truenos a distancia, lo escuchas. Es el león de Judá. Todo tiembla cuando habla, si estamos frente a él. La victoria nuestra es con el grito del Shaddai. Enemigos a vencer con el fuego en su mirar. Libertad en el habrá. Sí. Aquí está. Hoy escucha el grito del Shaddai. Escúchalo. Yes. Las tinieblas tiemblan, Jericó derribado será. Ante ti rodan las cadenas, tu poder se muestra hoy. Eres el vencedor, pues tu nombre Kadosh es Cordero de Yah. Todo ser sabrá, sus rodillas doblará ante tu poder. Ante ti todo mal termina, el pecado está bajo tus pies. Ante ti hemos de postrarnos, toda lengua, tribu y nación. Sí. Eres vencedor, pues tu nombre Kadosh es Cordero de Yah. Todo se sabrá, Sí. rodillas doblará ante tu poder. La victoria nuestra es Sí. el grito del Shaddai. Enemigos a vencer con el fuego en su mirar. Libertad en él habrá, pues el tiempo aquí está. Hoy escucha el grito de Shaddai. Escúchalo. Hoy escucha el grito de Shaddai. Hoy escucha el grito de Shaddai. Sí. Escúchalo. Escucha el grito hoy, ¿verdad? El grito de la liberación. Génesis Bereshit 45-46. Empezamos de esta manera, leyendo todo en mucha reverencia en el nombre y en la presencia de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así, empieza diciendo: ya no pudo Joseph contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado, y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Así que desocupa para tener intimidad con los suyos, con sus hermanos. Joseph desplaza del recinto a los que con él estaban, pero no eran familia, ¿verdad? No eran hermanos. Y esto nos lleva a una serie de salmos y escrituras que vamos a ver en esa luz. Y dice en Salmos 51, verso 11, dice así: ruega David para no contarse, como proféticamente
han de querer todos integrarse en ese grito de Joseph, en ese grito de liberación, en ese abrazo familiar y en esa reunión de hermanos. Y ora David de la siguiente manera, en el Salmo 51:11, y dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Ruach HaKodesh, tu espíritu, tu Ruach apartado. No me eches delante de ti. Esa debería ser la oración. No me eches delante de ti. Qué distinto es a creer que tienes algún derecho de copyright al respecto de Elohim, de decir, no, nos tiene que perdonar o no nos tiene que salvar. ¿Verdad? No. Si quieres tener un corazón conforme a Elohim, tienes que decir como David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Pide misericordia más bien. No pidas derechos. Pide misericordia más bien, ¿no? ¿Para qué? Para que no te eche delante de él cuando llegue el momento de encontrarse con los suyos, con su familia, con sus hermanos. Y es que no me eches delante de ti y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Si el Ruach está fuera de ti, si te has dejado robar, hurtar más bien, el Ruach HaKodesh, el Ruach apartado, el Ruach que te hace diferente, que hace la diferencia, entonces tu respiración va a ser cada vez más sin fe. Y al ser tu respiración cada vez más sin fe, va a ser cada vez más dificultosa. Porque no vas a encontrar fe ni para respirar. Por eso encontramos que Yahshua HaMashiach, dice el apóstol Juan, que es la luz de los hombres. Y viéndolo todo a través de la historia, dice: Yahshua era la luz de los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De modo que ya, si se metieron en las tinieblas y renunciaron a toda hora, toda luz en ellos, que es nuestro Mashiach, el Logos alumbrando en tu corazón, pues entonces cada vez la vida se te hace más difícil, cada vez inclusive la respiración se te hace más difícil. Eso es así, ¿verdad? ¿Por qué hay niños alérgicos? ¿Por qué hay niños que les cuesta respirar? Porque los padres les han robado el espacio vital. ¿Verdad? Entonces la oración de David: no me eches de delante de ti, no me saques, no me cuentes junto a esos egipcios que mandó sacar Joseph de la sala para quedarse con sus hermanos, y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. En Apocalipsis 22:15 nos vamos al otro lado de la escritura, al cumplir profético. Dice en Apocalipsis 22, verso 15, dice: mas los perros, fíjense a quién echa proféticamente. Claro, Joseph, los que estaban con Joseph al fin y al cabo eran sus hermanos, los que no se quedaron con sus hermanos para esa reunión familiar íntima eran amigos de Joseph. Pero en el último tiempo es de la siguiente manera, porque los que no van a asistir a esa reunión de abrazo entre hermanos van a ser los siguientes: mas los perros estarán fuera. ¿A quiénes echarán? ¿Quiénes no estarán en ese abrazo familiar, humano? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel, porque es que todo el que es perro, el que es hechicero, el que es fornicario, el que es homicida o el que es idólatra es porque ama y hace mentira. Y todo aquel que ama y hace mentira, como los perros, estarán fuera. Entonces, ¿quién se queda en la intimidad? Solamente los que son hermanos, los que verdaderamente son hermanos, ¿verdad? Y todo lo demás desocupa la sala. En Joel 2:16
En Joel 2:16 dice, orden del bendito sea, dice, reunid al pueblo, reunid a la familia de Joseph proféticamente, santificad la reunión es hacerla diferente, porque si va a ser lo mismo, si solamente va a ser un trasvase de mentiras, entonces no es una santificación, ¿verdad? De la reunión. Tiene que ser una reunión santificada en el sentido de santificado diferente, apartado. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esa es la intimidad. Esa es la intimidad de ese abrazo familiar de hermanos, ¿verdad? Esa es la intimidad, digamos, ¿cómo se puede decir? Del cuerpo de la amada con el amado, ¿verdad? Del cuerpo, para que nos entendamos, el cuerpo, no encuentro otra palabra, lo que se ha dado en llamar siempre místico, el cuerpo místico de la amada con el cuerpo místico del amado, es salga de su cámara el novio que viene en busca de la amada y de su tálamo la novia, de su cuarto, de su tálamo, ¿verdad? Salga también la novia. Entonces se encuentran, ¿verdad? Se encuentran ellos mientras todo el mundo es desocupado y no tienen acceso los perros, los homicidas, los idólatras, los fornicarios, todo aquel que ama y dice mentira y vive mentira. Eso se desocupa por completo. ¿Por qué? Porque no son dignos de mirar ni ese encuentro amante entre el novio que sale de la cámara nupcial o más bien sale de su cámara para encontrarse en la cámara nupcial, que es la Nueva Jerusalén, y sale también de su tálamo la novia, ¿verdad? ¿Y esto cómo es, esta salida? Bueno, pues dando la talla, ¿verdad? Dando la talla, habiendo Elohim reunido al pueblo y santificado la reunión. Santificado es hecho diferente, porque la amada no ha hablado las mismas cosas que ha hablado el mundo, por eso se ha tornado, se ha hecho, se ha formado, se ha instruido como diferente. Y por supuesto el novio, sobra decirlo, Yahshua HaMashiach, que de por sí es diferente y el que hace la diferencia, ¿verdad? El creador de todo. Entonces es una reunión del pueblo de Elohim y una separación definitiva de los malos. Y en Salmos 119, 21, en el libro de los Salmos 119, verso 21, dice así. Dice, ¿a quién reprende? Elohim bendito. ¿A quién reprende? Porque reprender es excluir. Eso es reprender. Reprendiste a los soberbios, perros, hechiceros, homicidas, todo aquel que ama mentira. ¿A quién reprende Elohim? Reprendiste, sacaste fuera del cuarto del encuentro del amado con el amada, del encuentro del amado con la amada y del abrazo entre los hermanos, Joseph y sus hermanos. ¿Quién se queda fuera? Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mitzvot, de tus ordenanzas. Ahí está. Ahora, como hemos dicho, reprender es dejar excluido. Eso es reprender. Reprender no es vociferar en contra de lo que ha venido creyendo la religión. Reprender no es vociferar encima de tu cabeza. Reprender es excluir, ¿verdad? Ahora vamos a leer todo el Salmo 1, porque aquí está la profecía también de quién es el que hereda el monte Kadosh y el encuentro nupcial. Dice así: dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Arrebata el viento. ¿Qué hay en el viento? Átomos. Ahora dicen que virus. Está arrebatando el viento. Son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos, profecía, en el juicio. O sea, si son tiempos estos de juicio, ya los malos no se están levantando. ¿Por qué? Porque a los malos se les está robando poquito a poco la voz y el aire. ¿Por qué? Porque no tienen fe ni para respirar. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando Joseph, profético, junte a sus hermanos, ¿verdad? Y les dé ese abrazo de intimidad, ahí los pecadores no se levantarán en la congregación, en la reunión de los justos, de los sadiquim. ¿Por qué? Porque Yahweh conoce el camino de los justos, es decir, estamos a buen recaudo. No estamos ante un sistema de a ver quién espía a quién, o de quién saca información, o de quién saca trapos sucios de quién. No. Tengan a recaudo y tengan a buen seguro que Yahweh conoce el camino de sus justos, de los sadiquim. Mas la senda de los malos, como son sendas que las ocultan de Yahweh, por eso dice, porque Yahweh conoce el camino de los justos. Y entonces el camino de los malos no los conoce. Es que los malos se los han ocultado. Y como los malos le han ocultado sus caminos al mismísimo bendito Elohim, entonces por eso, más la senda de los malos perecerá en un valle de lágrimas. Eso es así. Ahora ya vamos con el verso 2, dice: Joseph se echó a llorar a gritos, hasta el punto de que lo oyeron los egipcios y hasta la casa del faraón. Profecía. Atento. Enciende tus alarmas, amado hermano, amada hermana, porque aquí hay profecía. Porque en este tiempo, si los hermanos de Joseph hubieran sido pastores, como luego vamos a ver que proféticamente debían explicar que no eran pastores, ahora lo vamos a ver, luego ya a su tiempo, pero si los hermanos de Joseph hubieran sido pastores al uso de hoy, al uso de lo que es un pastor hoy, le hubieran dicho a Joseph, pues otra estupidez más, le hubieran dicho a su hermano, cuando su hermano se mostró ahí compungido, que se encogería ahí, para desahogar, ¿verdad? Para desahogar su contención, pues ellos le hubieran dicho, en plan caótico cristiano o caótico religioso mesiánico o lo que fuera, le hubieran dicho, ¡salen un grito! ¡Salen un grito! Le hubieran dicho a su hermano, ¿verdad? Claro, el grito que da Joseph es el mejor grito de liberación, ¿verdad? Porque es el único grito que garantiza, tomen atención, que los demonios que asfixian, hay demonios que asfixian en el pecado, eso es la falta de aire. Demonios asfixiantes que se mueven en el pecado, sobre todo en el pecado de la mentira. Y ese grito de Joseph te libera, garantiza que te liberes de esa asfixia que se mueve en la potestad del pecado y en la mentira, y esos demonios asfixiantes sean arrojados fuera de tu vida, porque no pueden estar en el mismo cuarto en el cual se va a encontrar amada con el amado. ¿Entienden? Ahora, proféticamente, Shua, la terminación Shua, se puede traducir como súplica, riqueza o grito. Hay quien, para decir que esto
lo decimos de pasada, pero hay quien dice que Yahshua no es porque Shua no significa nada. Bueno, pero si Yeshua también lleva Shua, ¿verdad? Y sin embargo el Ye anterior sí que no significa nada, porque no es ni la abreviatura de Ya, ¿verdad? La abreviatura poética. Pero bueno, entonces muchos dicen que Shua no significa nada y para desmentir el nombre del Mesías y todo eso. Bueno, pues Shua, la terminación Shua se podría traducir como súplica, como riqueza o como grito. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo hoy es un grito de liberación. ¿Entienden? Yahshua HaMashiach es el grito de la liberación. Por eso lo que estamos viendo en la vida de Joseph es sencillamente un arquetipo de lo que es Yahshua HaMashiach, que es el grito de la liberación. Entonces, esto de que se puede traducir Shua como grito, riqueza o súplica, se puede ver en los nombres, si ustedes quieren estudiarlo por su cuenta, se puede ver en los nombres de Abishua o Elishua. Así que ya hizo Shua en Joseph, o lo que es lo mismo, Yahshua se manifestó en Joseph. Ya hizo Shua, grito, en Joseph, proféticamente. Y ahí es donde dice, ya convirtiéndose en grito en Joseph, en Shua, Yahshua, ahí es donde la misericordia y la verdad se encontraron en todo este pasaje. Porque Joseph, al abrazar a sus hermanos, hace que la misericordia, pero también la verdad, se encontraran. Esto el mundo no lo puede comprender. El mundo inmundo, el mundo hechicero, homicida, fornicario, idólatra, que ama mentira, no lo puede entender. Pero aquí la misericordia y la verdad, ¿por qué? Porque es que al mundo la misericordia y la verdad le parecen incompatibles. Y así vuelven loco a todo aquel que lo escucha. Porque llevan por un lado la misericordia y por otro la verdad. No hacen que, nunca se encuentran. En esa habitación donde Joseph se encontró con sus hermanos proféticamente, la misericordia y la verdad se encontraron. Salmos 85, verso 10. Salmos 85, verso 10. Dice así. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Verdad? Así que la verdad, que no creían nunca, dieron un centavo entre la gente religiosa, la gente mentirosa, embustera, encubridora, nunca dio un centavo porque la verdad se volviera misericordia. Pero así es. La misericordia y la verdad se encontraron. Ni tampoco daban un centavo de que la paz se convirtiera en justicia, pero también nos dice, a los que entendemos lo que es la justicia, porque practicamos la justicia, practicamos justicia. La justicia y la paz se besaron. Esto no pueden asimilarlo siquiera, porque no pueden contemplarlo, no pueden ni siquiera verlo. Que la paz acabe en justicia, ¿verdad? Eso no pueden ni siquiera concebirlo. ¿Verdad? La justicia y la paz se encontraron y la misericordia, ¿cómo dice? Gesed y la Emet se han reunido. La Gesed y la Emet, la misericordia y la verdad se han reunido. La justicia y el Shalom se han besado. ¿Cómo puede la verdad llevarte a misericordia? Si es que no lo entienden. Si es que eso no lo entienden, vamos, es que se disocian tratando de explicarlo. ¿Cómo te va a llevar la verdad a la misericordia? Pues así es. Esa es la liberación, ese es el grito de liberación. Entonces, verso 3 dice, Joseph dijo a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron contestarle porque se habían quedado atónitos ante él, mudos. Y es que, háganse la cuenta,
hasta este momento que Joseph se desvela a sus hermanos, háganse la cuenta de que no nos conocíamos. Como sus hermanos no conocían el carácter de Joseph, le creían que era un señorito acomodado, que no se untaba, mientras ellos daban el tajo en los campos de trigo, los trigales. Y el niño, un señorito, y que le daba parte al padre de ellos. Un señorito que no se untaba y aparte que le tiraba de la lengua de lo que hacían ellos. Esa era la forma de entender que tenían a Joseph. Ahora es cuando lo conocen. Claro, y háganse la cuenta, antes no nos conocíamos. Pero como antes no nos conocíamos, tienen la oportunidad de abrazar a su hermano. ¿Por qué no nos conocíamos? Porque estábamos bajo formas Mizraim. ¿Qué es Mizraim? Limitación. Entonces estábamos bajo formas limitantes, ¿verdad? Unos éramos gordinflones, otros estábamos con la etiqueta de una cosa, otros con la etiqueta de otra, unos de que éramos extraterrestres, otros que eran extraterrestres en el sentido de los raros que nos ponían, de que éramos gente muy rara, muy extraña. Es que no querían aprender a conocernos, ¿verdad? Pero ahora Joseph se ha desvelado, ¿verdad? Entonces estábamos bajo formas de Mizraim, bajo formas limitadas. Pero limitadas ¿por qué? Por la mente receptora que limitaba esas formas. Somos mucho más de etiquetas, mucho más de cifrados, de números de DNI, de identidad. Somos mucho más. Pero para entender eso hay que salir de lo limitado, de lo Mizraim. Vencer esas formas de limitación de Egipto, de Mizraim. Entonces lo primero que le dice Joseph, que les vuelve a preguntar, porque esto ya se lo habían preguntado, por lo cual es una pregunta profética. Noten ustedes esta. Le dice Joseph a sus hermanos, les pregunta, ¿vive aún mi padre? ¿Vive aún mi padre? Es la pregunta profética de Joseph. ¿Vive aún mi padre o le hemos matado a disgustos? Ya a estas alturas del siglo XXI. ¿Vive aún mi padre o le hemos matado a disgustos? La pregunta es profética porque ya, como decimos, les había preguntado antes. Entonces, la pregunta se la hacen al día de hoy Joseph, desvelándose. Les hace la pregunta a las 12 tribus deicidas, asesinadoras de Dios, a las 12 tribus deicidas internacionales. Y la pregunta que les hace hoy, siglo XXI, ¿verdad? 20 de noviembre 2020. ¿Vive aún mi padre? ¿O le habéis quitado las ganas de vivir con vuestra conducta deicidas? Esa es la pregunta. Ahora nos vamos al verso 4, que dice así, dice, Joseph dijo a sus hermanos, vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó, yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vendisteis a los egipcios. Así que los hermanos, estando ahí ya con él, no querían acercarse a ser perdonados. Y es que hay gente que no se cree merecedora del perdón. ¿Por qué? Porque el reproche es más fácil que aguantar la mirada de tu hermano cuando sabes que le has ofendido. Es más fácil el reproche que abrazarte a tu hermano y confesar tus ofensas sobre él. Es más fácil el reproche, ¿verdad? Oigan, ¿y qué reproche le podían haber hecho? Al siglo XXI le podían haber reprochado, vamos, si pasaran las 12 tribus a este momento profético, que aquí es donde se han juntado todo lo peor, en esta época del tiempo de este estercolero, le hubieran dicho los hermanos a Joseph de la siguiente manera, se lo digo yo. Es que tú no debiste caerte en aquel pozo. ¿Pero qué me estás contando si me tirasteis vosotros? Pues este es el reproche que le harían ahora
a Joseph, le dirían sus hermanos, es que tú no debiste caerte en aquel pozo, ¿verdad? Pero solo se puede sanar sin reproche, se puede sanar acercándote a ser perdonado, porque no hay otra sanidad que a través de la verdad. Si hay sanidad es por la verdad, ¿verdad? Por eso Joseph no puede dejar de decir, y por esto se pierden, porque no quieren oír o no quieren oír la verdad. Pero Joseph tiene que decir, obviamente, para que se sane por la verdad, tiene que decirles, a quien vendisteis a los egipcios. Yo soy Joseph, a quien vendisteis a los egipcios. Si es una verdad y solo vas a sanar a través de la verdad, hermano mío. Verso 5. Dice, ahora bien, no os pese ni os dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Elohim delante de vosotros. ¿Verdad? Bueno, entonces ya, dicha la verdad, soy Joseph, que me vendisteis a Egipto, ¿vale? Vale, dicha la verdad y habiéndola escuchado. Pero es que no querían escucharla, no querían acercarse a oírla. Pero una vez que ya escuchan la verdad, les dice, después de la verdad, después de que ya están sanando ahí con la verdad, me vendisteis, les dice Joseph, no os pese haberlo hecho, no os pese. De manera que esto, así opera el sadik, así opera el justo, y por mucho que el impío quiera parecerse, nunca podrá. ¿Por qué? Porque el justo, el sadik, le pone fácil al que le ha ofendido, le pone fácil la teshuvá. Le pone fácil la teshuvá. Le pone fácil arrepentirse. Pero sin embargo el malo no deja de ponerte condiciones, trabas, complicaciones, jalajás, procesos que no son ni pertenecen, mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces ya Joseph les dice, ha sido para salvar vidas el fin. Así que no os pese haberlo hecho, porque ha sido para salvar vidas, hermanos míos. ¿Y hoy qué le diría la religión? Entonces, si Joseph les hubiera dicho, les dice a sus hermanos al día de hoy Joseph, mira, que no os pese haberme vendido, porque para salvar vidas es que aconteció todo. Entonces hoy le diría la religión y los ministerios que se tienen por religiosos y por los que no se tienen, que nadie es religioso luego, pero todos hablan lo mismo. Entonces le dirían hoy, Lucas 2:11. En Lucas 2:11 dice, le sacarían esta escritura a Joseph y le dirían, mira, Joseph, es que tú dices que has venido, que todo ha sido para salvar vidas, y lo que a mí me dice Lucas 2:11 es lo siguiente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, solo uno, Joseph, solo uno, que es Cristo el Señor, o Mashiach, el Adón. Y entonces le hubieran acusado, ¿ves cómo no? ¿Ves cómo no? Joseph, ¿ves cómo tú no puedes ser el que salve las vidas? Que solo hay uno que pueda salvarlas. Y entonces, Oseas 13:4. En el libro de Oseas 13:4 dice, mas yo soy Yahweh tu Elohim desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Elohim fuera de mí. Fíjense, ni otro Salvador sino a mí. Entonces hoy, las estradas organizadas alrededor de la mentira, como está en la red, le dirían a Joseph, mira, si es que resulta que no puede haber otro Salvador,
que no puede haber otro Salvador. Entonces, si tú dices que has venido y que has sido todo para salvar las vidas, es que no puede ser. Entonces le sacarían a colación todos estos versos, torciendo todas las escrituras, no sabiendo cohesionar. ¿Por qué? Porque no tienen la Torá dentro, no tienen las escrituras en el corazón. Entonces, claro, todo en ellos es equívoco, errado. Y le hubieran saltado con esas. Mira, es que aquí en Oseas dice: mas yo soy Yahweh tu Elohim desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Elohim fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Pero entonces no llegan a la esencia. ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo van a llegar si no tienen las escrituras en el corazón? Porque no se han dejado, ¿verdad? Porque los perros tienen que salir fuera y ellos vuelven a su vómito continuamente. Entonces, en Hebreos 5:9 dice así, para que lo entiendan, para que pongan en situación de que a veces Elohim utiliza para salvar. Oigan, pero ellos mismos te dirían desde la religión y desde los ministerios organizados a través de la red y a través de las iglesias. Oiga, es que no puede haber un Salvador solo hay un Salvador, que es Jesucristo, o es Yeshua, o es Yahshua. Pero luego sí se ven a ellos mismos como salvadores de almas, eso sí, para repartir folletos. Por repartir folletos o que la gente confiese lo que ellos les hagan repetir, ya sí se ven ellos como salvadores de almas. Qué cosas, ¿no? Qué cosas tienen los impíos, más curiosas. Entonces no entenderían nunca este pasaje de Hebreos 5:9, que dice así. Dice: y habiendo sido perfeccionado, no es que Yahshua HaMashiach necesitara ser perfeccionado, sino que fue, digamos, su obra, más bien, su obra perfeccionada, acabada, completada, ¿verdad?, en su sacrificio. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En otras versiones dice: y vino a ser fuente de eterna salvación. Por lo tanto, si de él brota, si de Yahshua HaMashiach brota la salvación, ¿qué puede haber si no bebiendo de esa agua? Salvación para otros. Te puedes convertir en que tú no seas el que salve, pero sí pongas en disposición ese agua de refrigerio, esas aguas de la salvación, ¿verdad? Las sirvas, seas un dispensador. ¿De qué? De vida. Entonces es lo que hizo Joseph, ¿verdad? Pero ya decimos, hoy en día le alegarían a Joseph: no, es que tú has dicho que eres Salvador, y no saldrían de esas. No saldrían de esas. Si es con el mismo Mashiach, y le discutían, ¿qué no van a hacerle a los Joseph? Entonces, versos 6 y 7 dice así. Dice: porque con este van 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Elohim me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. Claro, es que el justo entiende el plan. El justo, el tzadik, entiende el plan mientras que el mundo colapsa. El mundo colapsa. Pero el tzadik, el justo, encuentra respuesta. Entiende, comprende. En medio de un mundo que colapsa, se cae. Y entonces les dice Joseph: para salvaros la vida. Ha acontecido todo para salvaros la vida. E insistimos, al día de hoy, los ministerios del mundo, los ministerios que se mueven en la potestad de la multitud de hombres bestia, le dirían: nos ofendes, Joseph, ¿cómo vas a salvarnos la vida tú? Los ministerios de hoy se ofenderían de que les dijeras: mira, todo ha sido para salvaros la vida. Claro que se ofenderían. Claro que sí. Si eso es así. Entonces, verso 8 dice: o sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Elohim mismo. Y él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Así que la comprensión de la situación de Joseph no dejaba de meditar en la Torá adquirida de su padre Jacob,
Entonces todo en él era comprensión y sabiduría de lo que estaba pasando, mientras el mundo colapsaba. Y entonces la sabiduría, a través de la comprensión de Joseph, se le iba formando esa sabiduría, de tal manera que se convierte, Cuchi, como dice, padre de Paró, padre de Faraón. ¿Y cómo puede ser padre? Sí, porque Joseph, en su sabiduría y en esa comprensión de las cosas, estaba criando a Egipto entero. Estaba criando a Egipto entero con poco más de 40 años. Era el padre de todos. ¿Por qué? Porque con él estaba la sabiduría, señores. Versos 9, 10, 11 y 12 dice: volved deprisa a donde mi padre y decidle, esto dice tu hijo Joseph, Elohim me ha hecho dueño de todo Egipto, ven donde mí sin demora, vivirás en el país de Gosén y estarás cerca de mí con tus hijos y nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Yo te sustentaré allí, pues todavía habrá 5 años de hambruna, no sea que quedéis en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. Con vuestros propios ojos estáis viendo, hermanos, y también mi hermano Benjamín con los suyos, que soy yo en persona quien os habla. Entonces, lo que les está diciendo a sus hermanos es, esto es verdad, no es una ensoñación, ni os estoy metiendo en mi propio sueño, porque como me la dabais de que yo era el soñador, el niño, no, esto es verdad. No os apabulle, hermanos, no os apabulle la situación, no os apabulle nada, y que no le apabulle ni mucho menos a mi padre, porque yo en persona, quien os habla, os daré entrada. Y aquí está profetizando Elohim, porque aquí es Elohim hablando por la boca de Joseph, les está diciendo, yo en persona quien os habla, es el mismo Elohim hablando, quien le entienda. Entonces seguimos con el verso 13, dice, notificad pues a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que habéis visto. Traed enseguida a mi padre acá. Notificad a mi padre lo que he ganado para él. Traedle enseguida. ¿Por qué? Porque mi padre y yo, mi Elohim y yo, merecemos Hoshem. ¿Qué es Hoshem? Se traduce como anchura, ¿no? Hoshem, anchura, creo que es. ¿Cómo? De cerca acercándose, dice. De cerca, acercándose. Bueno, pues cerca de qué? Cerca de lo mejor, cerca de la reunión de Eben, padre con hijo, ¿verdad? Eben, que es la piedra que echaría abajo todos los imperios, Eben. Entonces se juntan el padre Ab con el hijo Ben, ahí, en Hoshem, que es acercarse. Entonces, versos 14 y 15, dice, luego se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de Joseph. Luego besó a todos sus hermanos y lloró abrazado a ellos, después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. Se tiró ahí al cuello de sus hermanos como un cachorro, ¿verdad? Tremenda la pureza de Joseph. Cuando sus hermanos estaban todavía... Él se tira como un cachorro, sin reservas. Entonces, primeramente hay un abrazo de los dos Mashiach. Mashiach Joseph y Mashiach Benjamín, hijos de la misma mujer profética, ¿verdad? Raquel, esposa de Jacob. Entonces, abrazo de los dos Mashiach, Benjamín y Joseph, profetizando el encuentro final entre los dos corderos al final de los tiempos. Y entonces hay aquí lo más notable, porque es lo que llama la atención primero del verso, es que hay una mirada dulce de Joseph ante la instigación animal de sus hermanos.
sus hermanos, toda la vida ofendiendo con los ojos, toda la vida a ver quién se creía más listo que quién, y Joseph les responde a todo con una mirada dulce ante la instigación animal de sus hermanos. Y les responde y les proporciona un abrazo sincero ante las reservas de una sociedad colapsada, de unos hermanos que colapsaban, porque tenían tantas reservas, tenían tanto miedo a causa del mal que habían hecho. ¿Verdad? Un abrazo sincero es lo que necesitamos ante las reservas de una sociedad colapsada. Por cierto, ¿dónde están esos que salían por la tele dando abrazos gratis, verdad? Hoy en día se necesitarían. Bueno, pues Joseph también les proporciona y les da gratuitamente una conversación distendida, relajada. Una conversación distendida de Joseph ante una sociedad, sus hermanos, que desechó los significados. Ante una sociedad que desechó los significados, los sueños, la semántica, el propósito de las cosas, Joseph todavía tiene una conversación distendida. ¿Por qué? Porque es esa pureza de corazón que le hace mirar a los hermanos dulcemente, que le hace darles un abrazo sincero y que les hace conversar con ellos como si se hubieran separado ayer. Porque tenía amor de verdad, amor de hermano de verdad. Entonces vamos con los versos 16 al 20. Entonces seguimos en el verso 16, leyendo hasta el 20, dice: En el palacio del faraón corrió la voz de que habían venido los hermanos de Joseph. La cosa cayó bien al faraón y sus cortesanos. Dijo el faraón a Joseph: Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras acémilas y poneos inmediatamente en marcha hacia Canaán. Tomad a vuestro padre y vuestras familias y volved donde mí. Yo os daré lo mejor de Egipto, comeréis lo más pingüe del país. Por su parte, ordénales: haced esto, tomad de Egipto carretas para vuestros pequeños y mujeres, y traeros a vuestro padre. Por lo demás, no tengáis pena de vuestras cosas, que lo mejor de Egipto será para vosotros. Entonces, el que de verdad es peregrino, que esto, la idea de peregrino, toda la gente se lo atribuye, toda la gente quiere ser gitano, peregrino, pero pocos en verdad quieren pagar el precio de serlo, porque el peregrino aprende a desechar la incertidumbre. ¿Por qué aprende el peregrino, el que sabe que su vida es una vida de caminos pasajeros? ¿Por qué aprende a desechar la incertidumbre? Porque o es con fe o el peregrino no puede vivir. Tiene que ser siempre a través de la fe. Por eso le dice Faraón proféticamente, le dice: no tengáis pena de vuestras cosas. Y en Marcos 4:19, en el libro de Marcos 4:19, dice así: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, no las riquezas, si fueran riquezas estarían bien, pero es el engaño de las riquezas. El dinero es el engaño de las riquezas. Confundir las riquezas con el dinero, ese es el engaño de las riquezas. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, la dabar, y se hace infructuosa, ¿verdad? Entonces no hacen como esta familia de Jacob, esta reunión del pueblo, porque esta reunión del pueblo, para reunirse, tuvo que escuchar al faraón de su tiempo. Ahí profetiza Faraón como si fuera un propio Elohim, y le dice: no tengáis pena de vuestras cosas. Pero hay mucha gente que tiene pena de dejarlo, porque no tiene esa mentalidad de peregrino. Y entonces se deja que los afanes de este siglo
el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, las codicias necias, entran y ahogan la palabra, ¿verdad? La semilla de la palabra, con lo cual se queda infructuoso. Entonces, tienes que dejar la incertidumbre, vivir como un peregrino y dejar todo materialismo y apego al engaño de las riquezas, no a las riquezas, porque si fueran riquezas serían cosas no tangibles, porque las cosas no tangibles es lo que es verdaderamente riquezas, pero si pones tu afán en el engaño, en lo que a ti te parece, pero no es riqueza, son bienes materiales, no son riquezas. Si fueran riquezas no serían tangibles. Bueno, entonces ahí queda dicho esto. En el verso 21 dice en el verso 21, dice, así lo hicieron los hijos de Israel, Joseph les proporcionó carretas por orden del faraón y les dio provisiones para el camino. Y aquí, con estas carretas que les proporciona Joseph a su familia, se cumple Apocalipsis 1:3-7, la proyección de Apocalipsis 1:3-7, que es la siguiente, algo que está ya muy próximo a acontecer, que dice así, dice 1:3-7, dice, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yohanan a las 7 congregaciones que están en Asia, ahora vamos a ver que Jacob también ofrenda en Beersheba, que simboliza esto de las 7 congregaciones, 7 pozos. Dice Yohanan a las 7 congregaciones que están en Asia, Shalom y Gesed, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de los resucitados y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y que nos hizo reyes y kohanim para Elohim, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Emet. Y en el 7 dice, he aquí que viene con las nubes, nubes que son naves, naves que son carros. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, emet. Así que aquí, claro, hacen lamentación en el momento que ven que el cielo se les cae encima, ¿no? No porque se arrepientan. Pero aquí entonces entendemos que es como Segunda de Reyes, porque va a hablar de del mismo rescate que tuvo Elías, que en el 2:11-12 de Segunda de Reyes dice de esta manera. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Elishua clamaba. Elishua, que se podría traducir como grito de Elohim. Por eso, fíjense, aquí clamaba Elishua. El grito de Elohim. ¿Qué dijo? Dice que clamó, por lo tanto gritó Elishua. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. Entonces vio el carro de Israel, y estos son los mismos carros proféticamente que proporciona Joseph a su familia, a los que se van a encontrar con él, ¿verdad? Y para el viaje de vuelta a donde somos, que es a la Nueva Jerusalén. Bueno, entonces seguimos con el verso 22. Dice, a todos ellos proporcionó sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. Así que los vistió a todos los que se fueron en esos carros de fuego, los que fueron arrebatados, los que fueron al encuentro, sacados afuera de una vez, ¿verdad?
rescatados en los méritos de Yahshua HaMashiach, fueron rescatados, pues a todos esos les proporcionó vestiduras, mudas nuevas. Y esto representa Apocalipsis 19:8, Apocalipsis 19, verso 8, que dice así: mis preciosos y mis preciosas. Dice, y a ella, a la amada, que ha dado la talla como hombre profético, y todo lo demás se ha quedado en el subsuelo, en el pecho de la serpiente, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, amada, los que salen, ¿verdad? 144.000 sellados. Los que son de la familia de Joseph, del Joseph profético, de Yahshua. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué es? Es las acciones justas de los apartados, las acciones justas. Así que se visten, los vistió Joseph de acciones justas, ¿verdad? Pero a Benjamín, que es el hijo de los días, Benjamín, el hijo de los días, que representa al anciano de días y representa al cordero como degollado, lo vistió de Torá, porque son 5 mudas. Le dio 5 mudas para Benjamín, lo vistió de Torá, de una forma magnífica, de una forma pues que exhibió toda la dulzura y la galantería de nuestro Mashiach, ¿verdad? Entonces, y les dio también 300 piezas de plata. Oigan, ¿y qué pueden representar esas 300 piezas de plata a nivel profético? Se lo voy a decir yo. Estos 300 piezas de plata profética nos va a hablar de los que van a estar siempre al lado de este Benjamín, de este anciano, hijo de los días, anciano de días, cordero como degollado. Y dice así, dice, y Yahweh dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo todavía es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar, porque se enfrentaban a una multitud de hombres madianitas. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema, fíjense la secuencia, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galad, y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Yahweh dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo diga, vaya, este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, al abismo. Y Yahweh dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron perros de conducta perra, llevando el agua con la mano en su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas. Estos eran los perros, ¿verdad? Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Yahweh dijo a Gedeón, estos que han lamido llevando el agua con la mano en su boca, mientras observaban a ver lo que venía, de estos, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, porque los otros lamieron igual el agua, pero doblándose, de manera perra ya, manera perra. Entonces, con estos 300 hombres que lamieron el agua, estando atentos a la situación, os salvaré. ¿Qué utiliza? Medios para salvar. Os salvaré. Y entregaré a la multitud de hombres madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Verdad? A su lugar. Así que al final, ¿cuántos fueron los escogidos para vencer a la multitud de hombres? 300, que se quedaron con Gedeón.
Así que aquí están las 300 piezas de plata. De ahí habrán sacado la película, ¿no? De ahí sacaron la película 300, exactamente. De ahí sacaron la película 300, que a la verdad de las cosas, esa película 300 de los espartanos eran homosexuales, según cuenta la misma historia. Para que vean ustedes dónde está una cosa y dónde está otra parada, ¿verdad? Lo que es y lo que no es. Entonces, en el verso 23 nos dice, a su padre le envió asimismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Y estos 10 burros y estas 10 asnas también son simbólicas, porque los 10 burros representan la vuelta de Israel desde la gentilidad, porque representan a las 10 tribus del norte que vuelven desde la gentilidad. Y las 10 asnas cargadas de trigo son ese ministerio de ese Israel que vuelve desde la gentilidad, ¿verdad? El ministerio es ya asnas porque vienen cargadas de trigo, o sea que dan grano, ¿verdad? Representa al ministerio. En el verso 24 dice, luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no os excitéis en el camino, no discutáis en el camino, les dice Joseph, ¿verdad? Esto era un liderazgo natural, de un líder natural, que mira por el bien de todos, en verdad, sin hipocresía ni doblez de corazón. Por lo tanto, es un liderazgo natural. Otros liderazgos, sea por jerarquías o primogenituras o lo que sea, otros liderazgos significaban, para las 12 tribus de Israel, han estado significando sufrimiento y violencia. Quien le entienda. Versos 25 y 26. Dice, subieron pues de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob, y le dieron la noticia. Todavía vive Joseph y es el amo de todo Egipto, pero él se quedó impasible porque no les creía. Claro, si nunca habían creído los hijos en verdad, porque se tomaban las palabras de Joseph y su enseñanza como nada, si nunca habían creído en Elohim Jacob, las 12 tribus, en Elohim que representó Jacob, ¿por qué iba entonces Elohim Jacob a creer en ellos? Si ellos habían mentido y encubierto siempre, ¿cómo les iba a creer ahora Elohim? Entonces en el verso 27 dice, verso 27, entonces le repitieron todas las palabras que Joseph le había dicho, vio las carretas que Joseph había enviado para transportarle y revivió el espíritu de su padre Jacob. Así que aquí nos muestra, cuando nos dice que el espíritu de Jacob revivió y tomando a Jacob por Elohim bendito, resulta que el Ruach de Elohim estaba muerto en Elohim. Repetimos. El Ruach Elohim estaba muerto en Elohim. ¿Pero de qué? De tristeza. De la tristeza que le habían acarreado sus hijos. Pero ahí revive, con el llamado de Joseph. Revive el Ruach Elohim. Entonces en el verso 28, eso es profético, claro está. En el verso 28 dice, entonces dijo Israel, esto me basta, es suficiente. Otras versiones. Dice, es suficiente. Todavía vive mi hijo Joseph. Iré y lo veré antes de morir. Entonces, es razón suficiente, si mi hijo Joseph vive, que no me lo creía, pero cuando he visto los carros y cuando he visto las palabras que ha transmitido Joseph, haya visto que es Joseph. Y entonces es razón suficiente para llevar allí sus canas y sus dolores que le habían hecho. ¿Verdad? Ahí encuentra fuerza para desplazar sus canas y sus dolores que le habían acarreado los hijos a nuestro padre Jacob, ¿verdad? Y entonces dice, mi hijo vive. Me basta, es suficiente, mi hijo vive. Y entonces en Juan 6:57, Yohanan 6:57, nos dice así. Nos dice en Yohanan Juan 6:57, dice, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí.
¿Por qué vivió Jacob? Porque se estuvo comiendo el recuerdo de Joseph todos los días, hasta que lo volvió a ver. Entonces por eso nos dice Yahshua HaMashiach, dice, así mismo, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, porque Joseph se acordaba constantemente también de su padre, dice, también el que come de mí, Jacob, Elohim, Jacob, que comía el recuerdo del Hijo constantemente, también el que come de mí vivirá por mí. Ahí es cuando el espíritu de Jacob resucita, ¿verdad? Porque comió constantemente el recuerdo del Hijo hasta que lo volvió a ver. Come de mí, el que come de mí vivirá por mí, ¿verdad? Entonces el Hijo revivió al Padre, se puede decir, en el plan profético. En el plan profético. En otras palabras, por respiración asistida. Por respiración asistida, el Padre revive, el Hijo revive al Padre. Es tremendo. Y quien pueda calibrar esa profecía, pues que la calibre y la viva y la disfrute. Entonces ya entramos en el capítulo 46 de Génesis, que va a ser mucho de nomenclatura. Y entonces nos dice así. El 28, sí, entonces dijo Israel, esto me basta, todavía vive mi hijo Joseph, iré y lo veré antes de mí, ¿verdad? Porque dice que lo vería antes de morir, pero luego vamos a ver, creo que luego vamos a verlo, que la idea de Jacob era una, porque Jacob, digamos que Jacob era un buen guionista, pero había un guionista mejor, que lo iba a dejar a Jacob muchos años disfrutar de su hijo. No iba a morir nada más verlo, ni mucho menos. Eso sería en una historia bonita, pero es que nuestro patrón Yahshua HaMashiach la hace más bonita, la hace lo más bonito, ¿verdad? Entonces en el verso 1 de Bereshit 46 ya dice, partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba. Berseba nos habla de 12 pozos, 12 congregaciones, que proféticamente representan las 7 congregaciones del Apocalipsis, donde hizo sacrificios al Elohim de su padre Isaac, ¿verdad? Entonces hay una conexión clara aquí en el sacrificio de Jacob con las 7 con las 7 congregaciones de Apocalipsis. 7 pozos que recordemos un poco de pasada, que le cegaron continuamente a su padre Isaac, le cegaban continuamente los de allí de la comarca, de esa ralea de Abimelech, que ni era padre ni era rey, y que lo hacían pasar, ¿verdad? Vendiendo un Elohim que no era, ¿verdad? Entonces, esos 7 pozos, recordemos que se los cegaron continuamente a Isaac, y Isaac, su padre, los rehabilitó siempre con mucha tenacidad. De tal manera, tuvo tenacidad Isaac proféticamente, la risa, Isaac, que quedaron como congregaciones en el tiempo final durante estos 2000 años, proféticamente. Entonces, en los versos 2 y 3, dice, dijo Elohim a Israel en visión nocturna, Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y aquí es lo que decíamos antes, no temas achaques de vejez, ¿verdad? Jacob le conforta, por si él se veía un poco con las fuerzas justas para llegar, le dice Elohim, le dice, no temas achaques de la vejez, porque haré de ti una gran nación. En otras palabras, Jacob, este era el gran plan. Y entonces ahí ya entiende, ¿verdad? En el verso 4 dice, bajaré contigo a Egipto, le promete Elohim bendito. Dice, bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. Joseph te cerrará los ojos. Entonces, en medio de Mizraim te seré, en medio de la limitación te seré cercano. Mizraim, que es limitación, Egipto, limitación, dice, te seré Hoshen, te seré cercano, ¿verdad? En medio de la limitación. Te llevaré a Hoshen, te llevaré a lo cercano. Estarás cerca de mi corazón, ¿verdad? Le dice Elohim a la descendencia de Jacob y a Jacob. Y le profetiza más, le dice, y yo mismo te subiré también. Le dice, así que les profetiza a Moisés.
les profetiza Moshe, porque igual que vais a Egipto, igualmente saldréis. Entonces les profetiza a Moshe. Y también profetiza Elohim ahí en ese momento a Jacob, también le profetiza por extensión a 1 de Tesalonicenses 4:17, que es el momento que todos estamos esperando y que no va a tardar mucho. Ténganlo por seguro. 1 de Tesalonicenses 4, dice 4:17, 4, verso 17, dice así. Nuestro Elohim, a través del apóstol Shaul, Pablo, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al patrón en el aire, y así estaremos siempre con el patrón, ¿verdad? Ahí está la promesa de Elohim. Dice: lo mismo que os metí en limitación de Egiptos, de imperios egiptos, de imperios de limitaciones, también nos haré subir. Ahí está, la profecía cumplida a su plenitud, la estamos esperando. Igual que fue cumplida cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, igual la va a cumplir también haciéndonos salir de todo Mizraim, de toda limitación, haciéndonos subir, ¿verdad? Como dice en 1 de Tesalonicenses 4:17. ¿Para qué? Para recibir al patrón en el aire y así estar siempre con el patrón. Entonces vamos 5, 6 y 7, dice, Jacob partió de Beerseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarle. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán y se trasladaron a Egipto, Jacob con toda su descendencia, y sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, se llevó consigo a Egipto a toda su descendencia. Y esto nos lleva a Lucas 21, 16, 18, proféticamente, porque en Lucas 21, 16 al 18, nos dice así, la hermosura de la palabra, nos dice acerca de que, nos habla proféticamente acerca de que lo mismo que protegió todos los bienes de Jacob, de su hacienda y de todo cuanto tenía, de su descendencia y de todos los bienes que poseía ahí, de igual manera Yahshua HaMashiach nos va a cuidar en todo este transitar por este Mizraim, por este peregrinaje de Mizraim, de limitaciones, ¿verdad? Entonces en Lucas 21, 16, 18 en ese sentido nos habla y dice Yahshua HaMashiach: mas seréis entregados aún por vuestros padres, a manicomios, a muchas cosas, a infamias, a malas reputaciones, ¿verdad? Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán inclusive a algunos de vosotros durante diferentes trayectos de tiempo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Basta que digas la verdad y la vivas, ¿verdad? Pero aquí están las palabras: de la misma manera que guardó a toda la casa de Jacob, la misma palabra y la misma promesa nos abarca. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahí está. Entonces vamos al 8 al 27, del verso 8 al 27, que es nomenclatura. Como es el pasaje, pues tenemos que leerlo, ¿verdad? Y vamos a leerlo así de pasada. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén, y los hijos de Rubén, Genoc, Palú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Keat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Selá, Perez y Zerá. Pero y Onán ya habían muerto en Canaán, dice. Y los hijos de Pérez, Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Púa, Yasub y Sinrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Yagleel. Estos fueron los hijos que Lea le había dado a Jacob en Padán Arán, y también su hija Dina. Sus hijos e hijas eran en total 33 personas. Los hijos de Gad,
Sefón, Hagí, Suní, Esbón, Eri, Arodí y Arelí, los hijos de Aser, Yimná, Yisba, Yisbi, Bería, Serach, hermana de ellos, hijos de Bería, Yeber y Malquiel. Estos son los hijos de Zilpá, la que Labán diera a su hija Lea. Ella engendró para Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, Yosef y Benjamín. A Yosef le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, de Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Beker, Asbel, Gerá, Namán, Egil, Ros, Mupín, Jupín y Ard. Estos son los hijos que Raquel dio a Jacob, en total 14 personas. Los hijos de Dan, Jusín, los hijos de Neftalí, Yaxel, Juní, Yeser y Salún. Estos son los hijos de Bilá, la que Labán diera a su hija Raquel y que aquella engendró para Jacob, en total 7 personas, ¿verdad? Entonces, verso 26, todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, sumaban un total de 66 personas. Curiosamente, los libros que hay en la Biblia evangélica. Los hijos de José, que le habían salido en Egipto, eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. Ahí lo tienen. La tipificación exacta del número que se le da a las naciones. ¿Cuántas naciones se representan a lo largo de las Escrituras? 70. Entonces son la completitud de las naciones lo que entra en la heredad de Jacob, ¿verdad? Dice, y luego entrará la plenitud de los gentiles, cuando todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque toda la plenitud, la completitud de las naciones es lo que verdaderamente es Israel. Por eso con Israel, ¿cuántos son? 70, que representan la completitud de las naciones. Y ya vamos al verso 28 que dice, Israel mandó a Judá por delante a donde Joseph, para que éste le precediera a Josén. Por fin llegaron al país de Josén, de Yosem. Entonces va por orden de Jacob, ¿verdad? Va Judá por delante de Joseph. Así que tenemos que, nosotros que hemos hablado pestes del judaísmo, pero Judá siempre estuvo por delante en el desarrollo intelectual, por delante de Joseph, de Efraín, gentilidad, y de Manasés. Siempre estuvo por delante de nosotros en lo que es el desarrollo intelectual, ¿verdad? Pero es que tuvo que ser así ¿hasta qué? Hasta que llegáramos a Goshen. ¿Qué es Goshen? Cercanía. Cuando ya estuviéramos cerca de Jacob, cerca de Elohim, el desarrollo intelectual de Judá pues no sería necesario, pero hasta que llegáramos sí, tenía que ir por delante de nosotros. Entonces, verso 29 dice, Joseph enganchó su carroza y subió a Gosén al encuentro de su padre Israel. Cuando lo vio, se echó a su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Y aquí vamos a ver proféticamente lo que son los abrazos al cuello, porque esto se refiere mucho, sobre todo en Génesis, Bereshit, abrazos al cuello, ¿verdad? Bueno, pues el cuello representa lo más sensitivo, ¿verdad? Y lo más sensitivo es una entrega total de confianza, porque pones tu yugular, tu cuello, que es lo más sensitivo, lo pones como una entrega total de confianza. Dejas abierta la yugular, ¿verdad? Dejas expuesta la yugular, con lo cual demuestras una confianza máxima en aquel que estás abrazando. Ahí no hay reservas de ningún tipo. Por eso es tan rico el símbolo del abrazo al cuello en la cultura oriental. Entonces, en el verso 30 dice, dijo Israel a Joseph, ahora ya puedo morir después de haberte visto en persona, pues compruebo que vives todavía. Y aquí es cuando decimos que eres un buen guionista, Jacob, pero hay uno mejor, que es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Que te va a prolongar la vida ahí años para que vivas en esa Goshen, en esa cercanía a Elohim con todos tus hijos, ¿verdad? Para que lo disfrutes. Es que en todos los sentidos se le extendió la vida, ¿verdad? Imagínense, se le extendió la vida del gozo, ¿verdad? Entonces, versos del 31 al 34, ya para acabar, dice, Joseph dijo a sus hermanos y a la familia de su padre,
voy a subir a avisar al faraón y decirle, han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán, son pastores de ovejas, ¿verdad? Para que les dijera, son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así, cuando os llame el faraón y os pregunte cuál es vuestro oficio, queridos hermanos míos, le decís que habéis sido ganaderos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que vuestros padres. De esta suerte os quedaréis en el país de Gosén. Y es que los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. ¿Qué hacen los egipcios? ¿Qué hacen los ateos? ¿Qué hacen los agnósticos? ¿Qué hacen los comunistas? Que detestan a todos los que tienen el oficio del pastor porque se lo conocen lo que son. Porque se lo conocen. Proféticamente, a nivel profético. Entonces, hoy esas 12 tribus, para regresar de la gentilidad y gozar con Jacob, con Elohim, de la cercanía de Elohim, hoy tendrían que renunciar al pastorado, pero no quieren renunciar al pastorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefieren poner de embustero a su hermano Joseph, porque sus hermanos Joseph les dice, cuando venga a preguntaros, faraón, le decís que no sois ya pastores, sino que sois ganaderos. Pues al día de hoy, esos ministerios tacharían a Joseph de embustero y dirían, no, es que eso es mentira. Es que eso es mentira. Y no queremos renunciar al pastorado. Pero bueno, si habéis sido malos pastores, hermanos míos, si habéis sido malos pastores, vendermanos y esquiladores de ovejas, de lana, renunciad al pastorado, si es muy fácil. Si la teshuvá es fácil, ¿verdad? Simplemente que os arrepintáis de verdad, que no digáis más que sois pastores, si habéis mal cuidado de vuestros hermanos. ¿Qué pastores? Arrepentíos, ¿verdad? Entonces, hoy los pastores no querrían renunciar a su pastorado, venderían a Joseph de embustero y se enorgullecerían encima de ser ellos los pastores, ¿verdad? Y Joseph nada, un nadie. Entonces, si de verdad quieren arrepentirse, familia de Joseph, pastores que tienen que renunciar a un pastorado mal ejercido, equivocado, con hierros continuos, con equívocos, con hierros, con torceduras, con mentiras, con embustes, con encubrimientos. Renuncien al pastorado ya. Dejen que el pastor sea el pastor. Si es muy fácil. Si ha pastoreado a Egipto, ¿qué no pastoreará a Israel? Entonces dice, si los crió como padre, Joseph. Entonces, ahora ya renuncian al pastorado. Israel, que quiere salir de la gentilidad a la cercanía con Elohim, simplemente ahora ya tomen el nombre de ganaderos, renuncien al pastorado y ahí sí es cuando van a hallar buenos pastos, que nos dice Yohanan 19, Juan 19, ya casi para ir acabando. Juan 19, ¿qué dice? Dice nuestro patrón Yahshua HaMashiach, si los que han enseñado error renuncian a seguir siendo pastores, si no han llevado a nada más que al error y a vender hermanos y a esquilar lana, les dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya está, si es muy fácil. Es muy fácil. Ya pongámonos todos, si el buen pastor es Yahshua HaMashiach, pongámonos todos de que hemos sido ganaderos. ¿Para qué? Para entrar por la puerta que es Yahshua HaMashiach y hallar pastos. Entonces, ya para concluir, vamos a ver, hemos visto el grito de la liberación, ¿verdad? En su magnitud,
Pero falta concretarlo en lo postrero de los tiempos, porque ese grito, digamos, ha habido un eco profético que ha recogido quien debía recoger. Ese grito, ese eco profético, lo ha recogido quien debía recogerlo. Y forma parte de la prédica que se les ha dado, de la palabra de poder que se les ha dado en el día de hoy a todos ustedes. Entonces en Apocalipsis 10, 3, 7, ya para acabar, Apocalipsis, libro de la desvelación, 10, 3, 7, dice así. Dice que el ángel, el mensajero, dice que gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, el grito de la liberación, postrero. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, Johanán, en la isla de Patmos, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vaya a ser que sean demasiadas pistas. Entonces el ángel, el mensajero que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más dilación, ya no habrá más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo mensajero para la séptima congregación, si seguimos el orden de lo que es, de lo ordenado en el libro de la desvelación y atendiendo a la desvelación, el séptimo mensajero es el mensajero a la Odisea, el mensajero al último tiempo. Entonces, dijo que ya no habría más dilación, el mensajero dijo que ya no habría más dilación, ya no habría más tiempo, sino que en los días de la voz, en los días que esté dando el mensaje, el séptimo mensajero de la congregación del último tiempo, la odicense, tibia, mediocre, dice, en los días de la voz del séptimo mensajero, cuando esté para tocar la trompeta, el shofar, entonces el misterio de Elohim, lo que es Elohim, se va a entender, se nos va a hacer cercano, Hoshen, entendible. Entonces el misterio de Elohim será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas, para entrar a Hoshem, a la cercanía con Elohim, con un Elohim cercano y desvelado, ante los ojos de todos, de todas las naciones, ¿verdad? Para que todas las naciones sean 70 en la presencia de Jacob y de Elohim, de un Elohim cercano, ¿verdad? Entonces hasta aquí, quien haya disfrutado, habrá disfrutado mucho, ¿verdad? Así que besos y abrazos para todos, disfruten al máximo este bellísimo Yom de Shabbat. Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, 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 esposa. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom.